Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión cristiana. Hoy meditaremos en una de las promesas más poderosas que encontramos en la Biblia, en 2 Corintios 12:9, donde el Señor nos recuerda que mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si estás pasando por un momento difícil, sintiéndote débil, sin fuerzas o con ganas de rendirte, escucha este mensaje hasta el final. Leamos juntos. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. A veces pensamos que Dios solo nos puede usar cuando estamos fuertes, seguros y llenos de energía. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña todo lo contrario. Es precisamente en nuestra debilidad cuando el poder de Dios se muestra más claro. Pablo estaba atravesando una situación dolorosa que él llama un aguijón en la carne. Oró 3 veces para que Dios se lo quitara, pero el Señor le dio una respuesta diferente. Bástate mi gracia. Esto nos recuerda que la gracia de Dios no es solo un concepto teológico, es una fuerza real que nos sostiene cada día. Cuando nos sentimos débiles, Dios no nos mira con reproche, al contrario, Él se acerca para fortalecernos. Nuestra fragilidad humana se convierte en el escenario perfecto para que su poder sobrenatural se manifieste. Piensa en esto. Si siempre tuviéramos todas las respuestas y fuerzas, ¿en qué momento experimentaríamos la dependencia total de Dios? Es en las pruebas, en los momentos donde sentimos que no podemos más, cuando vemos que Cristo es suficiente. Por eso Pablo dice que se gloriará en sus debilidades, no porque disfrute sufrir, sino porque ha entendido que su dolor y sus limitaciones son la puerta para que el poder de Cristo repose sobre él. En tu vida, quizá hoy estés enfrentando un reto imposible, una enfermedad, una crisis familiar, problemas económicos o luchas internas que parecen no tener fin. Quiero recordarte que la gracia de Dios es suficiente para sostenerte hoy y siempre. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para lograr una total dependencia de Dios? Punto 1. Ora. No temas contarle a Dios que te sientes débil, que tu fe flaquea y reconocer ante Él que necesitas de su fuerza y su poder, que necesitas de esa paz que viene de Él, sobre todo en estos momentos de flaqueza. No le supliques como si temieras que no te va a escuchar. Ora con la certeza de que lo hará. Pídele que su poder se perfeccione en ti y espera con paz en tu corazón que su respuesta llegue en el momento preciso, puesto que Dios siempre llega a tiempo, ni antes ni después. Segundo, descansa en su gracia. La gracia de Dios es infinita y es para todos. ¿Quiénes la recibirán primero? Aquellos que lo busquen sin temor alguno o a pesar de sus temores. Aquellos que no tienen que buscar valor en sus logros, sino en lo que Cristo ya hizo por ellos en la cruz, puesto que es su preciosa sangre la que nos redime de todo pecado, nos limpia de todo mal y nos hace merecedores de su gracia, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Tercero, testifica. Comparte cómo Dios te ha sostenido en tus momentos más difíciles. Tu historia puede ser la esperanza que alguien necesita para atreverse a dar un paso hacia nuestro Papito Dios. Sería maravilloso leerte aquí en los comentarios y que tu testimonio fuera el canal que ayude a otros a crecer en fe y a tener su propia historia del amor de Dios en sus vidas. Recuerda que no es tu fuerza la que te sostiene, es su gracia infinita.
Si este mensaje ha llegado a tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal y a compartirlo con alguien que lo necesite. De esa manera nos ayudas a seguir publicando más reflexiones bíblicas, palabras de aliento y promesas de Dios que fortalezcan tu fe. Deseamos de todo corazón que de hoy en adelante puedas vivir confiando en que su gracia maravillosa es suficiente para que puedas vivir feliz y agradecido o agradecida, y sobre todo creyendo que su poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, cuando te sientas débil en Él, serás fuerte, porque todo lo puedes con Cristo que te fortalece. Nunca olvides eso. Bendiciones abundantes para cada uno de ustedes que nos acompañan siempre y para sus seres amados.